Saludos, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva clase de Sociología y Acción Cristiana. En esta ocasión vamos a ver a el muy polémico Karl Marx. Lo vamos a ver de manera muy superficial porque definitivamente Karl Marx es amplio, es polémico y es bastante lo que se puede aprender acerca de él, pero bueno, pues en esta ocasión lo vamos a ver de manera introductoria en una sola clase. A continuación les voy a compartir la pantalla para que podamos empezar con esta sesión. Bueno, ahora sí ya estoy con ustedes nuevamente. Denme un segundo nada más para hacer un pequeño ajuste aquí y podamos continuar. Ok, ya estamos con esto. Para quien está en la clase en vivo, voy a tratar de abrir, ya abrí el chat para que si quieren escribir por ahí los pueda ver. No siempre es posible, pero ahorita ya pude abrir el chat. Entonces, si hay algún comentario, por acá lo voy a poder revisar. Denme nada más un momentito para ajustar aquí las pantallas porque hay que mover varias cosas acá. Pero ahí ya estamos. Ok, creo que ahí estamos con todo esto. Bueno, entonces muy bien, como ustedes están viendo en este momento en la pantalla, hay una pantalla amarilla que dice hagamos una pausa y fue justo ahí en donde nos quedamos en la ocasión anterior, estábamos haciendo una pausa para detenernos un poco y revisar lo que vimos en la sesión introductoria. ¿A qué me refiero en específico? Me refiero a que planteamos el problema de la vaca lechera. Si recuerdan, planteamos el problema de la vaca lechera. Y esto es recordando un poco que con la revolución industrial lo que se prometía es que si tú tienes una vaca, pues con la revolución industrial tienes una máquina que ordeña a la vaca, vas a producir ya no un cubo o una cubeta de leche, sino puedes producir seis. Digo, estoy exagerando porque de esto de las vacas yo la verdad es que no sé cuánto produzco una vaca, pero sirva de ejemplo para mostrar qué prometía la revolución industrial. Y entonces, pues tu familia iba a estar feliz, ibas a ser próspero, ibas a tener muchísimos recursos. Pero el problema de la vaca lechera empezaba con que la vaca, pues resulta que no era una vaca feliz, se ponía triste. Esto hacía que la producción pues no fuera tan abundante como se podría pensar. No teníamos el problema de que íbamos a tener que contratar un mecánico que reparara o diera mantenimiento constantemente a la máquina lechera. También surgía el problema de que por tener almacenada la leche, pues empezábamos a tener algún asunto ahí de bacterias o de alguna situación que contaminara el producto, con lo cual pues había que contratar otro tipo de servicios como refrigeración y otras circunstancias más, por lo cual pues el lechero finalmente pues no estaba tan contento porque tenía que eh, ya empezar a pensar en nóminas, empezar a pensar en pagos que no tenía que hacer antes. Finalmente, los obreros que contrataba este lechero, pues quedaban inconformes, se reunían, levantaban una protesta porque estaban inconformes con las condiciones de trabajo. Aunado a esto, pues a esta gente que antes creía en Dios, empezaban a pensar dónde está Dios que no nos responde, que no nos resuelve esta situación, que la cosa se pone más complicada en lugar de ser más fácil y más placentera la vida. Y finalmente, en algún momento llegamos a que la solución era, pues tomemos nosotros el control de nuestras vidas, tengamos nuestras propias opiniones o más que opiniones, tengamos nuestras propias pautas de comportamiento. Nosotros diremos qué es bueno y qué es malo a partir de este momento. Y eso va derivando en una sociedad individualista hasta que culmina, o al menos en este momento está en desarrollo, pues movimientos como las comunidades LGBTI más y los feminismos y varias situaciones similares. Entonces, decíamos que la sociología empezó con la revolución industrial tratando de dar respuesta a varias preguntas y planteaba en una diapositiva que estamos viendo en este momento, cuáles fueron los primeros estudios de los sociólogos y las preguntas o cuestiones que se plantearon. Y ya para estas alturas del curso, de este minicurso, ya podemos empezar a contestar varias de ellas.
El punto número uno, la transición desde las sociedades agrarias tradicionales hacia las sociedades industrializadas o modernas, es algo que estudiaron los primeros sociólogos. Y entonces planteábamos que ordeñamos a mano, ahora ordeñamos con máquinas. ¿Y cuál es el problema que esto trajo? Y bueno, Adam Smith fue uno de los que podía ya contestar esto, ¿no? ¿Qué situaciones se presentaban? ¿Cuáles eran las condiciones antes? ¿Cuáles fueron las condiciones después de esta situación? ¿Y qué problemas trajo el asunto de incorporar maquinaria a nivel social? Luego nos planteamos la creciente influencia de las ciencias modernas. La pregunta es, ¿qué hace la sociedad para producir más con la misma vaca? Y eso también ya lo estuvimos explorando. El crecimiento de las metrópolis modernas fue otro de los estudios que hicieron los primeros sociólogos. Y uno de los problemas era que la gente viene a las granjas donde se necesitan técnicos de ordeña y qué problemas tenía esta situación de que llegara más gente migrando de un lugar a otro. Eso, si mal no recuerdo, no lo hemos visto todavía. El proceso de secularización, con la revolución industrial, la sociedad empezó a secularizarse y entonces la gente ha dejado de creer en que la vaca produzca leche por voluntad divina y pues la pregunta es ¿por qué? Y eso ya lo vimos de cierta manera con Auguste Comte. El desarrollo de las nuevas estructuras políticas también fue algo que estudiaron los primeros sociólogos, como la democracia y los totalitarismos modernos. Y bueno, pues el planteamiento es que el dueño de la máquina ordeñadora es el nuevo rule maker o quien pone las reglas y ya no es la iglesia más quien pone las reglas. Y eso lo vimos de cierta manera con Alexis de Tocqueville. Luego está el proceso de racionalización, eso seguro no lo hemos visto, que pregunta, bueno, lo hemos visto de manera parcial también con Auguste Comte. Si la vaca produce leche, es la vaca la que importa, no las concepciones filosóficas acerca de la creación divina de la vaca. Y esto lo vimos con los diferentes estados de evolución de Auguste Comte en el proceso desde la fase teológica hasta la fase positiva. Ya en la fase positiva se dejan de hacer concepciones filosóficas acerca de la vaca y ahora la ciencia positiva o la sociología positiva dice si lo veo, lo creo, si lo puedo manipular, está bien. No me importa si la vaca, antes de ser vaca, fue un pensamiento divino, eso ya al positivismo no le importa para nada. ¿Y cuáles fueron las consecuencias sociológicas de eso? Eso también ya lo exploramos. Y finalmente, el proceso de civilización, eso sí, seguro no lo hemos visto, porque eso es de Weber, si mal no recuerdo. Los modales importan y no precisamente los de la vaca. No, es de Norbert Elias, ya recordé. Y eso, pues, no sabemos la respuesta todavía, pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces quería hacer esta pausa porque llevamos cuatro sociólogos o protosociólogos o entre protosociólogos y sociólogos que nos ayudan a responder a estas cuestiones. Quise mostrarlo de esa manera para que se pueda observar que la sociología no es una ciencia abstracta, inútil, un apéndice de las ciencias, sino que realmente es una ciencia que, como lo vimos desde la primera sesión, la sociología, entre otras cosas, sirve para gobernar. Y ya lo vimos en la sesión anterior con Tocqueville, puede ser para gobernar bien o para saber cómo funcionan las cosas y destruirlas para destruir una democracia y mantenerse en el poder o intentar mantenerse en el poder. En la sesión de hoy, pues como se ve aquí en la imagen, es Karl Marx, a quien vamos a estar visitando. Karl Marx tenía también un buen nivel de estudios, estamos hablando que tenía un nivel de estudios de nivel universitario. Él era, entre otras cosas, periodista. Se podía decir que ya era sociólogo, aunque realmente pues no tenía todavía ahí el contrapeso de algún otro sociólogo que pudiera revisar o como se dice en la ciencia, tuviera algún par que pudiera revisar los hallazgos o las conclusiones a las que él llegaba. Más bien él llegó a las conclusiones de sus estudios a través del razonamiento filosófico, que pues en ese momento de la historia era muy frecuente, y por eso se considera filósofo, economista, por las teorías que desarrolló acerca de el materialismo, que vamos a ver eso de manera general en este momento.
Sociólogo sí ya se puede considerar, aunque no, de academia, periodista, eso definitivamente sí lo era periodista, y teórico revolucionario. Y fue teórico revolucionario porque la revolución no llegó, pero al menos la teoría de cómo iba a empezar, pues sí, él también tuvo un aporte, así como lo tuvo Tocqueville cuando vimos que la clase media genera alguna revolución cuando está en riesgo de perder lo que tiene, o la clase oprimida cuando llega el punto del hartazgo de tanta opresión, pero además es una masa crítica, es una suficiente cantidad de gente con una suficiente cantidad de hambre, por decirlo de esta manera, para que puedan entonces generar una revolución. Bueno, pues Marx también tuvo su teoría acerca de cómo empiezan las revoluciones y qué sector es el que las inicia. Es autor, entre otras obras, del Capital y el Manifiesto Comunista, eso lo vamos a ver en un momento. Y aquí un detalle importante, como lo hemos comentado en las sesiones anteriores, él nació en una región que actualmente pertenece al territorio alemán. Y aquí él tiene el famosísimo signo de la hoz y el martillo, que representa al sector obrero y al sector campesino, porque él no era ni progresista, perdón, ni liberal ni conservador. Él se cocinaba aparte, él era socialista. Por eso es que él tiene un símbolo distinto a todos los otros sociólogos que hemos venido explorando. En su nivel de económico, como está aquí las cuatro torrecitas de monedas, significa, como lo hemos visto en las sesiones anteriores, que era básicamente de clase media. Clase media, tuvo un mecenazgo importante de parte de Federico o Friedrich Engels, que fue quien lo soportó económicamente en momentos muy complicados de su vida. Bueno, aquí en la imagen aparece un ejemplar en la esquina superior izquierda de El Capital, Das Kapital, es el primer volumen. El Capital se publicó por primera vez, el tomo uno, en 1867 y en 1885 y 1894 se publicaron los tomos 2 y 3 de manera póstuma. Ya Marx había fallecido cuando estos documentos, el tomo 2 y 3 fueron publicados. Estos tomos, el uno es el tomo más trabajado de ellos en cuanto a un tema de redacción y de orden en las ideas. Los tomos 2 y 3 son un poco más caóticos porque se tomaron las notas de Karl Marx para poder publicar estos tomos. En algunas otras de sus publicaciones, que ahorita las vamos a mencionar, ya hablamos que publicó El Capital, ya hablamos de los volúmenes 2 y 3 y que, bueno, también escribió el Manifiesto Comunista junto con Friedrich Engels. Esto fue un encargo de un partido, del Partido Comunista, precisamente para poder tener una estructura que definiera el comportamiento de los partidos comunistas que se estaban organizando a lo largo de toda Europa en ese momento. Entonces, no se dieron cuenta los dirigentes del partido que no podían crecer de manera ordenada sin una fuente común, sin un documento común que funcionara como una especie de manual de operaciones, aunque no es exactamente eso. Y entonces fue que le pidieron a Karl Marx, apoyado por Friedrich Engels, y pues también la esposa de Karl Marx entró en este asunto, aunque no es tan reconocida, entró en este proceso de redacción del documento, financiado por el Partido Comunista. Eh, Marx tiene también otras publicaciones como Contribución a la crítica de la economía política, Miseria de la filosofía, otro llamado Sobre la cuestión judía o la ideología alemana. En este caso fue un escrito póstumo, y tan póstumo y tan parte de un trabajo inacabado que él tenía, fue que se publicó, que este documento de la ideología alemana, hay momentos en donde en la lectura de repente brinca de un párrafo a otro y está hablando de otra cosa, no hay un hilo conector en algunas partes, porque o la nota
era un borrador y se publicó así como un borrador lo más organizado posible, o en algún momento, pues partes del documento se perdieron con el paso del tiempo. Sin embargo, se puede seguir la lectura. Marx es complicado para leer. Tiene un estilo que refleja el hartazgo de quienes él consideraba eran las clases oprimidas, por ello hay dejos de rencor, violencia e insultos velados y a veces ni tan velados hacia sus oponentes, aunque en ocasiones es clara la animadversión hacia quienes no piensan como él. Karl Marx destila odio y rencor, francamente. O sea, leer a Marx es eh, una lectura complicada, una lectura muy visceral, y una lectura que a todas luces está muy llena de rencor. Tal parece que en ese momento, cuando él escribía sus documentos, los redactaba como si fuera en algunos momentos un mitin político. Supongo yo que él imaginaba que tenía en ese momento frente a él al grupo de personas a los cuales se iba a dirigir. Y sí, por eso es complicado seguir a Marx en algunos momentos, porque no está hecho con formato de lectura de libro, sino como de discurso político. Y pues no es lo mismo, ¿no? Son cosas diferentes. Sin embargo, pues el aporte es interesante. Marx no ocultaba la pasión que le despertaba escribir acerca de lo que él consideraba injusto y de las soluciones que pensaba pondrían fin a la desigualdad. Si algo sí hay que reconocerle a Marx, eso sí, es que él estaba buscando una solución para lo que él consideraba injusto. Ya uno podrá estar de acuerdo o no en las propuestas, pero definitivamente el interés de él era que esto eh, se corrigiera de alguna manera. Me parece que no fue la manera adecuada, pero bueno, el pensamiento de él era tratar de resolver la injusticia y la opresión que él percibía y que me parece que lo percibía de manera bastante parcial, pero bueno, fue lo que él hizo en su vida. Pocos personajes son tan polémicos como lo fue y es todavía Karl Marx. En cuanto a Marx, tenemos tres conceptos clave. El primero es la verdadera fuerza transformadora. ¿A qué le llamamos la verdadera fuerza transformadora? Marx pensaba, a diferencia de Auguste Comte, que es el que está en la pantalla, Auguste Comte decía, la transformación de las ideas es la fuerza motriz de la historia. O sea, básicamente es, si tú quieres cambiar algo que no te parece, algo en lo que no estás de acuerdo, lo primero que tienes que cambiar son las ideas. Y a partir de que la idea cambie, de ahí en adelante lo demás se modifica. Para Comte, la fuerza que mueve la historia es, después de todo, la transformación de las ideas, es decir, a través del conocimiento obtenido por medio del positivismo, que si recordamos las sesiones anteriores, el positivismo fue algo que Auguste Comte propuso y desarrolló. Y les comentaba también en esa sesión que yo tengo formación positivista. Yo me di cuenta de que soy producto de la filosofía de la manera de pensar de Auguste Comte. Espero más adelante hacer un comentario de esto respecto al positivismo y la fe desde mi particular punto de vista, pero para no atorarnos vamos a seguir avanzando. Entonces, esta postura de Comte se le llama idealismo. El idealismo es más profundo como corriente filosófica, pero para fines de esta sesión vamos a dejarlo como que las ideas son lo que finalmente transforman, hacen los cambios sociales. Pero en contraposición, Marx decía que los cambios en las relaciones económicas son las fuerzas conductoras en la historia. ¿Esto qué quiere decir? Que para Marx la fuerza que mueve la historia o que hace las transformaciones en las sociedades son las relaciones económicas, o dicho de otro modo, sin dinero no hay movimientos religiosos, científicos, artísticos. A esto le llamamos materialismo. En México tenemos un dicho que dice que sin dinero, perdón, con dinero baila el perro, lo cual significa que si tienes dinero, las cosas se hacen. Si no tienes dinero, no hay manera que las cosas se hagan. Y Marx decía, si no hay dinero, si no hay cosas físicas, tangibles, máquinas, una fábrica, insumos, sin eso, pero principalmente el dinero,
no hay forma de que las cosas se hagan. Ahorita lo vamos a ver en una ilustración. Y ahí sale una gallinita y un huevo. Es que para mí la postura de los dos es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la idea que produce o o el medio de producción y luego vemos para qué vamos a producir con el medio de producción? Eh, Son maneras contrastantes, son maneras, me parece, hasta complementarias en algún punto, pero me parece que es el dilema del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? El medio de producción o la idea de qué se va a producir? Ahora, otra cosa que se tiene que tomar en cuenta es que pues el dinero no siempre ha existido. Es muy antiguo, pero no siempre ha existido. Pero como estamos viendo específicamente la fase de Karl Marx, en donde él vivió la etapa donde la revolución industrial era muy reciente, pues entonces lo que él estudió eran los cambios que estaba generando la revolución industrial y por eso es que estamos hablando en específico de esta situación de los medios de producción y el dinero y eso le llamamos el materialismo. Que insisto, es más profundo que esto, pero lo estamos comentando solamente de pasada para fines de una clase de 2 horas con Marx. Otro de los conceptos clave. Ya vimos que una es el medio de producción o el segundo punto es la verdadera base de la economía. Decía Marx, ok, hablando un poco del idealismo y del materialismo. Marx pensaba que la infraestructura, entendida como la base de la sociedad, es la que determina la superestructura. La infraestructura determina la superestructura. ¿Y a qué nos referimos con esto? La infraestructura es el modelo económico, que para Marx es el materialismo. ¿Ok? La superestructura es todo lo demás, lo que viene soportado por la infraestructura. Y viéndolo de manera más clara es que la superestructura son las artes, las ciencias, la religión, la ley, la política, todo lo que ustedes me digan, todo lo que ustedes me digan. La infraestructura es el sistema económico que es básicamente el dinero o los medios de producción, que para fines de este curso lo voy a utilizar de manera sinónima, aunque no es exactamente igual. Pero entonces, él decía, como era materialista, dice, si nosotros no tenemos dinero, si nosotros no tenemos los medios de producción, que es la base de todo lo demás, no podemos producir nada. Y olvídate entonces de la religión, y olvídate entonces de las artes, y olvídate de las ciencias, y olvídate de la política. Nada de lo que existe en la sociedad es posible si no se tiene una base económica sólida, estable. ¿Ok? Si la base económica colapsa, todo lo demás también. Es decir, si yo tengo un cimiento, como está ahí en esa imagen, que es un cimiento caótico, que no está bien definido, que no es sólido, la superestructura, que son las artes, las ciencias, la política, la religión misma, de acuerdo a Karl Marx, todo eso se empieza a desmoronar y la sociedad entra en una fase de caos. Ahora, aquí vamos a hacer la primera comparación contra la escritura. No voy a poner una cita bíblica, voy a hacer un razonamiento en donde el Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento en el que eh, esta historia, o esta más bien este concepto de Karl Marx difiere con la historia del Antiguo Testamento en el que la base es la obediencia a las instrucciones de Dios. Dios en ningún momento dice la base es una economía sólida, nunca lo menciona. Dios dice que la base de todo es Él. Que su palabra, la obediencia a sus conceptos, a su manera de hacer las cosas, a sus consejos, a sus leyes, a sus decretos, esa es la base sobre lo que todo lo demás está soportado, incluyendo la economía. Entonces, el Antiguo Testamento dice que la base es la obediencia a las instrucciones de Dios y desde allí él, Dios, honra el pacto en turno, y digo en turno porque sin entrar en profundidad en esto, pues estamos hablando de un pacto abrámico, un pacto mosaico, el Nuevo Testamento es el nuevo pacto,
y eso ya lo vimos en alguna ocasión en diferentes clases de panorama del Antiguo Testamento. Pero bueno, él honra el pacto en turno, que para nosotros es el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, y provee las condiciones para que todo funcione, incluyendo la economía. Entonces aquí tenemos ya un punto de vista contrastante. No está por demás decir, para quien no lo sepa, que Karl Marx pues invitaba francamente a olvidarse de las supersticiones religiosas. Él no tenía ningún vínculo con alguna religión conocida, no era practicante de ninguna, de hecho era más bien, no sé si decir ateo o agnóstico u hostil, francamente hostil al judaísmo y al cristianismo, pero de que él prefería un estado ateo y dejar totalmente por fuera de las cuestiones humanas a Dios, bueno, pues eso claramente era Marx. Entonces, pues aquí vemos un contraste muy fuerte, ¿no? Él de ninguna manera iba a poder decir que Dios era la base de todo, porque al contrario, él decía que Dios y cualquier cosa de esas no tiene nada que ver porque es una superstición muy diferente a lo que nosotros profesamos y creemos. Bueno, ok, tres conceptos clave. El tercero, el verdadero pilar del sistema productivo. ¿Ok? Ya vimos que hay una superestructura que debe de ser apoyada por la economía y en este tercer concepto clave, el verdadero pilar del sistema productivo. ¿Quién es el que soporta al sistema productivo como tal? Porque el sistema productivo es un ente un tanto abstracto, ¿no? Alguien tiene que hacer que el sistema funcione. Y entonces los seres humanos somos verdaderamente el pilar del sistema productivo. El obrero es el que hace que la máquina trabaje. El obrero o el campesino, más bien en este caso, es el que va a por y para mis amigos de Sudamérica, a lo mejor no estamos de acuerdo en esta palabra, pero es el que va al árbol de aguacates, que creo que se dice palta o alguna cosa así en Sudamérica, o el campesino es el que va por los duraznos, o el campesino es el que se agacha para recoger las calabazas. En fin, el obrero, el campesino es el que realmente hace el trabajo, de acuerdo a la postura de Karl Marx. Entonces, él dice, los seres humanos no somos una colección de abstracciones, somos la totalidad de todas las relaciones sociales que nos unen. Ahorita con una gráfica va a quedar esto más claro. Vamos a ver primero los conceptos y luego lo vemos de manera gráfica. Él dijo en su libro Una contribución a la crítica de la economía política, dijo, no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino por el contrario, su ser social es el que determina su conciencia. Igual insisto en que ahorita lo vamos a ver con unas gráficas para entenderlo mejor. Lo que la gente piensa está influenciado por el ambiente social al que pertenece. Y ahora sí lo vamos a ver gráficamente. ¿Qué quiere decir con que los seres humanos no somos una colección de abstracciones? Hay una postura en donde, sobre todo en las sociedades individualistas, que dice, el ser humano es prácticamente viene con el disco duro en blanco, ¿no? Con el cerebro sin programación más que la básica, los instintos básicos, que es el de succión, el de caminar, el de respirar, por ejemplo. Y eso me estoy yendo a teorías muy, muy antiguas, pero sirvan para que esto se entienda mejor. Entonces, esta teoría dice, ok, tengo un ser humano prácticamente en blanco. Y entonces lo que sucede es que empieza a recibir información del exterior, pero quien la traduce, quien moldea su ser, es su cerebro, su intelecto, sus instintos. Básicamente, lo que él aprende depende de lo que él tiene, de lo que este ser humano tiene. Necesitará del exterior elementos básicos como alimentación, el aire mismo, cierto cuidado, y mientras más crece, la idea es que se requieran menos cuidados,
pero básicamente es una postura que dice que el hombre se hace a sí mismo. Entonces, pero Karl Marx, como aparece aquí en esta ilustración, dice, no, no, para nada, esto es totalmente al contrario. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, es decir, no es lo que él ha procesado, lo que él entiende, lo que él razona, el concepto que tiene de sí mismo, lo que lo hace ser quien es. Karl Marx dice eso no es así. Dice, su ser social es el que determina su conciencia. Esto es como ahí en la ilustración se ve mucha gente junta, tan juntos y tan sujetos por todos lados que no se sabe ni cuál es el brazo de quién, ni cuál es el cuerpo de cuál, ni cuál es la cabeza de qué. Entonces, están todos tan unidos que ese grupo de personas, como grupo, son los que dan identidad a alguien, pero como un elemento de un grupo. Es decir, para Marx es imposible que un individuo se identifique como una persona si no pertenece obligatoriamente a un grupo. La identidad de esa persona, quién soy, a qué aspiro, qué quiero, depende casi al 100% del grupo al que pertenece. Es decir, si a mí me pusieran en un país en donde solamente hubiera musulmanes siendo cristiano, prácticamente mi identidad, de acuerdo los conceptos de Marx, mi identidad colapsaría y por mi naturaleza social, porque la sociedad a la que pertenezco es la que genera mi identidad, yo abandonaría el cristianismo y me volvería musulmán porque la sociedad es la que posee las características de quién soy yo. En este caso, el individuo no tiene mucho más que hacer, de acuerdo a esta postura. Y de acuerdo a esta postura, y vamos a quedarnos, vamos a pensar que es cierto. No estoy diciendo que sea cierto, pero vamos a pensar que es cierto para poder avanzar con los conceptos de Marx. Ok, el siguiente punto, que tiene que ver ahorita con lo que también lo vamos a explicar gráficamente. Vamos a quedarnos con esta parte ahorita, vamos a dejarla en un tanto en pausa, pero sí la vamos a retomar. Cuando no había producción industrializada, cuando la producción era artesanal, es decir, antes de la revolución industrial, el artesano tenía control del proceso, de la producción y del precio. Esto cambió con la llegada de la revolución industrial y la división del trabajo, que ya también vimos la división del trabajo con Smith. Em, en ese momento, con la división del trabajo, el obrero se hizo especialista de una sola parte del proceso que lo mantiene alejado de la producción final. A este alejamiento o separación, Karl Marx le llamó alienación. Y la alienación es uno de los puntos fundamentales del pensamiento marxista, socialista, comunista. La alienación. Lo que se busca es que el individuo no esté alienado, y que lo estamos entendiendo para fines de ese estudio como alejamiento o separación. Lo vamos a ver gráficamente. La situación es más compleja cuando gradualmente los trabajadores son alienados unos de otros. Los empieza la industria misma a separar, a disgregar. Antes había ciertos sectores en las ciudades, bueno, al menos estamos hablando de la época de Marx, en donde estaba el barrio de los curtidores o el barrio de los campesinos o el barrio de los alfareros o el barrio de los trabajadores del vidrio. Y entonces, cuando llega la revolución industrial, estos barrios ya no están tan definidos, porque la gente que vivía en un barrio, no todos trabajaban en la misma industria. Y entonces empieza a haber una disgregación social. Finalmente, los trabajadores, además de ser alienados unos de otros, finalmente son alienados de sí mismos. ¿Cómo es que veía Marx esta situación? Vamos a regresar al punto de la ilustración que dejamos hace un momento, donde todo el mundo es una masa de gente, en donde todos formamos un grupo y ese grupo nos da identidad social, más que identidad individual. Bueno.
Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto ya lo vimos anteriormente en otra sesión. Eh, en lugar de trabajar como grupo, donde había un artesano que hacía todo, o había un artesano que coordinaba a su familia y todos hacían de todo, pues ahora no, ya hemos visto anteriormente que de este grupo sacamos a una persona, el individuo número uno, que se encarga de doblar el metal. El individuo número 2 se encarga de darle color al metal. El individuo número 3 se encarga de meter en la caja ese pedazo de metal. Y el trabajo de estos tres nos da un resultado X, lo que está allá dentro de esta caja. ¿Ok? Pero cada individuo hace ya algo distinto y se especializa en algo distinto. Entonces Marx decía, lo que sucede con esto es que al tener especialistas que hacen cada parte del proceso, estamos alienando o separando a las personas en lugar de juntarlas. Estamos separándolas, aislándolas. Y finalmente llega un momento en donde es tal la especialización que no solamente un obrero sufre la alienación junto al otro, porque no comparten el trabajo, no comparten ideas, no comparten la comunicación que antes había, sino que finalmente llega un punto en donde el individuo se siente totalmente aislado. Y eso es la alienación total de sí mismo. Marx vio venir esta situación y es algo que en algunas industrias sí sucede en el día de hoy. Hay ciertos procesos que son tan mecánicos. Les puedo compartir, por ejemplo, que en algún momento trabajé en un call center. No sé cómo le llaman en otros países. Es que aquí en México estamos como muy invadidos por la costumbre norteamericana, pero en un centro de llamadas telefónicas. Entonces, teníamos algo que se llaman en México caballerizas, que son básicamente una pantalla, un teclado y dos muros a los lados, con una mesa muy pequeña. Y eran lugares muy pequeños, como una caballeriza para los caballos, así tal cual. Y entonces, y además nos separaban. Podía yo tener mi cabina en este lugar y luego la siguiente estaba vacía y le daban a otra persona la próxima para que no pudiéramos comunicarnos en turnos de 7, 8 horas, en donde el tiempo para comer, si mal no recuerdo, era de 30 minutos. Y si se necesitaba ir al sanitario, pues era en tiempos de no más de 5 minutos, porque todo lo medían. Y si uno no cumplía con los tiempos, entonces había penalizaciones sobre lo que los trabajadores ganábamos. Entonces, además, a la hora de comer no se hacía al mismo tiempo, sino que se iban liberando bloques separados para que no tuvieras la oportunidad de interactuar con la persona que tenías a un lado de ti. Entonces ahí sí puedo decir que esto era un ejercicio de alienación pura, porque no había manera de interactuar con las otras personas y al no conocerlas, tampoco sabías en qué momento llegaban y en qué momento se iban. Era algo bastante complicado de hacer. Pero bueno, Marx vio que esto se veía venir y de hecho sucede. Hay empresas que están tratando de contrarrestar esto porque vieron que la producción baja y no les conviene. Si no les conviniera, pues no harían absolutamente nada, ¿no? Ok, bueno, entonces, am, perdón, se me repitió aquí esta diapositiva, el texto, pero la diapositiva sí es importante. Ya habíamos visto esta situación con nuestro amigo Adam Smith, que se está ahí asomando a saludar. Ya habíamos visto en esta misma ilustración, en la sesión de Smith, que Smith ya había planteado esto. Entonces, prácticamente lo que está haciendo Karl Marx es decir, ¿sabes qué? Aquí tenemos un proceso de alienación que Adam Smith no contempló. Adam Smith simplemente dijo, bueno, ¿sabes qué? Tenemos que dividir el trabajo porque somos más productivos de esa manera para que entonces el capital realmente rinda lo que tiene que rendir. Aquí el factor adicional de Marx, como lo hemos visto en este momento, es el fenómeno de alienación que Smith no contempló. Seguimos en el tercer punto clave, que es el verdadero pilar del sistema productivo. A Marx le preocupaba que el trabajo se haya convertido en un commodity, y ahorita voy a explicar qué es eso.
con lo que el trabajador produce más de lo que se le paga y el único beneficiario real de esta dinámica es el capitalista. Y esto me parece que es el punto toral, el punto más importante de lo que se conoce de Marx, porque si algo se conoce de Marx es cuando alguien medianamente o pobremente enterado le dice a alguien más que su empleador lo está explotando porque le explica esta dinámica de que si trabajas 8 horas, estás trabajando 3 horas para ti y las 5 horas restantes son para el empleador. Entonces está abusando de ti porque está disfrutando de los frutos de tu trabajo y no te lo está compartiendo. Entonces vamos a establecer un sistema de cooperativa, que es algo que se puede establecer en en ciertos países capitalistas sin que sea ilegal. Y entonces vamos a repartirnos toda la ganancia por igual y viene ahí todo el discurso marxista, ¿no? Entonces creo que esto de el trabajador produce más de lo que se le paga y el único beneficiario real de esta dinámica es el capitalista, es lo conocido de lo más conocido de Karl Marx, lo que despierta tanta indignación. Porque cuando se lo explican a alguien de esta manera, pues desde luego indigna decir, pues me están robando. Quien lo explica de esa manera es generar un sentimiento de injusticia, ¿no? Y entonces decir, bueno, mejor únete a nosotros que con nosotros vamos a tomar los medios de producción y vamos a cambiar las cosas. Pero la cosa no es tan fácil. Ahora, ¿a qué se refiere esto con commodity? Los commodities son materia prima que cualquier industria, la que sea que me digan, la necesita. Por ejemplo, un commodity son los energéticos. No importa a qué te dediques, si eres pastor en una congregación, si eres campesino, si eres médico, si eres político, todos, absolutamente todos necesitan energía eléctrica o gasolinas o gas para la casa, diésel para el tractor, todos esos son energéticos. Y entonces no hay industria que no trabaje sin algún tipo de energía, del origen que ustedes me digan. Eso es un commodity. Entonces Marx dijo, el trabajo que puede proporcionar un obrero se está convirtiendo en un commodity, es decir, en algo ultra necesario para que la máquina funcione. Y aquí lo voy a explicar gráficamente para poder llegar a una conclusión de esta diapositiva. Tenemos que estos dos obreros, que ya sabemos que cada quien trabaja de manera separada y especializado en alguna situación cada uno, estos dos obreros producen algo que no sabemos. Está ahí adentro de la caja lo que producen. Uno produce la fase uno, el otro produce la fase 2, y llegamos al resultado de lo que está allá dentro de la caja. Lo que está allá dentro de la caja se vende y eso que se vende pues produce dinero, dólares para que estemos en un término común internacional. Bueno, Marx dice, pues el bribón del capitalista es el que se lleva los dólares y él tiene a sus hijos muy felices y a su esposa muy contenta y está viviendo muy feliz. Y hay una flecha chiquita, chiquita que acaba de aparecer. Esa flecha chiquita es, pero el dinero que le llega a los obreros son migajas, centavos, peniques o como sea que se diga en otros lugares. Y entonces el malvado capitalista es un explotador porque de la ganancia que se obtiene está dejando muy poco al obrero. Pero además hay otra cosa. Y aquí es donde viene la parte del commodity. Si un trabajador se enferma, envejece, enloquece, muere o pasa cualquier otra situación que lo incapacite para el trabajo, bueno, pues regresemos a la masa con la que empezamos. Esta masa es tan grande y hay tantos en espera de un trabajo que pues es fácilmente sustituible el obrero que ya no puede colaborar con la empresa. ¿Ok? Entonces, percibido de esta manera, se podría entender por qué Marx odiaba el capitalismo, porque él lo veía como un puñado de personas que oprimían al resto de la población, y que consideraban
a los trabajadores como un commodity, es decir, es algo necesario para cualquier trabajo que se vaya a hacer, pero es un commodity tan abundante como el petróleo en Venezuela, si es que se explotara de manera adecuada, es tan abundante que, pues, ¿qué más da? O sea, tráete otro, no pasa nada. Entonces, la persona ha dejado de valer por lo que aporta a la sociedad y ahora vale por lo que aporta a la cadena de producción. Y entre paréntesis puse manitas y les comparto otra experiencia personal y espero que sirva también para ejemplificar bien esta situación. Aquí en México hay un sector de la población, sobre todo los que tienen pues altos ingresos y que tienen empresas, que dicen que ellos contratan manitas, no cerebros. Lo cual quiere decir, bueno, a ti se te contrató para hacer un trabajo, no para que me digas qué está bien o qué está mal, o qué opinas, o si estás inconforme o no. Simplemente se te pide que hagas el trabajo para el cual fuiste contratado, no para que pienses. Y yo lo he escuchado y lo he vivido en carne propia, me ha tocado vivir esta situación. Entonces, antes, de acuerdo al punto de vista de Karl Marx, antes el artesano, al tener control en el proceso de la producción, en decir, yo elijo la materia prima, yo elijo qué hago con la materia prima, yo elijo cómo la transformo, yo elijo cuánto cobro, yo elijo dónde la vendo. Cuando con la revolución industrial se pierde este poder, no solamente se pierde el poder sobre el control de lo que se produce, sino que el ser humano empieza a ser tratado como una pieza más en el proceso de producción, más que como una persona que es. Ok, pero hay un concepto que Karl Marx no consideró, algo se le olvidó o no lo alcanzó a ver, porque entendamos otra vez esto, el capitalismo era muy nuevo. El capitalismo era muy reciente y podemos decir, es que ya pasaron 30, 40, 50 años. Pero es que las cosas en aquel momento se movían más lento de lo que se mueven el día de hoy. El día de hoy hay una guerra en Israel y prácticamente en tu celular, en el Telegram, tienes minuto a minuto lo que está pasando, casi en tiempo real, si no es que a veces en vivo. En aquel momento no eran las cosas así y las cosas evolucionaban de manera muy lenta. Entonces, Marx tenía una visión oscura del capitalismo y de los capitalistas. Pues pensaba que eran malvados, que eran casi criminales. Sin embargo, los capitalistas tendrían que vender sus productos al precio que el mercado los adquiere, considerando que existen competidores que presionan para que el precio sea lo más bajo posible. Esta presión regula los precios y pone constantemente en riesgo a la empresa de ir a la quiebra, entre otros factores. Me parece que Karl Marx, quiero yo pensar que él veía la parte del capitalismo que le tocaba ver y lo que le tocaba ver era la parte de un obrero. Pero entiendo yo o quiero pensar que Karl Marx nunca vio la parte del riesgo que le correspondía al capitalista cuando ponía su dinero a trabajar en el nuevo sistema de la revolución industrial. También era un cambio para la gente que invertía. No era algo que alguien dominara. Esto se estaba descubriendo y se estaba avanzando sobre la marcha en esta situación. Entonces, no lo defiendo porque hay posturas muy claras que sí sabía cómo funcionaban y no me parece que sean correctas, pero quiero darle el beneficio de la duda de pensar que a lo mejor él no estaba enterado de todo lo que nosotros sí sabemos el día de hoy. Quiero tratar de ser un poco más empático con quien es partidario del marxismo a ultranza, que nunca voy a estar totalmente de acuerdo, pero trato de entender su punto de vista, aplicando un poco lo que vimos en las clases pasadas con los otros sociólogos, que no es bueno cerrarse a las alternativas de los demás. Tal vez esta situación de los capitalistas que tenían en riesgo su capital y de los obreros que buscaban ganar más y que se sentían explotados y que de hecho eran explotados muchas veces, tal vez esto daría la explicación al concepto de la mano invisible propuesto por Adam Smith, que ya lo vimos, que es la mano invisible que controla las cosas y el equilibrio de las situaciones. Y les pongo aquí
cuatro ejemplos, que hay muchos, desafortunadamente hay muchos, pero les pongo cuatro ejemplos de este año. 19 de septiembre del 2024. ¿Qué pasará con la venta de productos Tupperware en México? Y no sé si en sus países existe Tupperware. Yo creo que sí, porque era una empresa muy grande y vendía prácticamente utensilios de plástico para la cocina. Y aquí en México hay también un chiste que dice que tú le puedes a una mujer, a una abuela, a tu mamá, le puedes robar todo menos las tapas del Tupperware porque las tapas siempre se perdían. Si te presta un Tupperware el día de Navidad para que te lleves comida a tu casa, ese Tupperware se tiene que regresar. Es algo, y entiendas en qué dimensión lo digo, es algo sagrado para una mamá o para una abuela. No le puedes robar su Tupperware porque te deja de hablar. Eh, Ok, sí, sí, estoy viendo que lo conocen en otros países. En el caso de México, 9 de agosto del 2024, Altos Hornos de México, la empresa más grande mexicana que producía varilla, que producía vigas de acero, que producía lámina para construcción, lámina metálica, informa que entran en fase de quiebra. El 14 de agosto del 2024, estamos grabando esto el 17 de octubre de este mismo año, el 2024. Natura, una empresa de cosméticos y de fragancias y industria cosmética, ayudará con 43 millones de dólares a Avon, otra empresa muy conocida de cosméticos, tras declararse en bancarrota en Estados Unidos. Y finalmente una que no ubico muy bien, pero para quienes nos ven desde España ubicarán, Duralex se reinventa como cooperativa para evitar la quiebra. Y esto es una nota del 10 de agosto del 2024. O sea, todas estas son muy recientes. Entonces creo que es lo que Marx no entendía o nunca entendió. No sé, quiero pensar que nunca lo entendió. No le tocó verlo porque entiendo yo otra vez que el capitalismo era muy, muy nuevo. Que tal vez Marx nunca entendió bien a bien cómo funciona el capitalismo. Porque en el capitalismo hay riesgo de quiebras. Desde luego que sí. No estoy diciendo que todo capitalista sea un nido de virtudes. Porque también hay capitalistas muy mañosos y muy mezquinos y puedo utilizar la palabra hasta miserables, que pudiendo dar no dan. Pero también hay capitalistas que arriesgan su patrimonio y que no siempre sale la cosa bien. Y que la mayor parte de capitalistas que hay en este planeta son capitalistas pequeños, desde la persona que junta su dinero y pone una miscelánea o una tienda de abarrotes o que pone algún localito de productos químicos para la limpieza o que pone un pequeño restaurante, eso ya es un capitalista. Y la mayor parte de los capitalistas son de ese tamaño. Entonces, no creo que el capitalismo sea tan demoníaco como Marx lo veía. Tampoco es que sea la solución ideal, este, a los problemas económicos, pero creo que de todo lo que hay es lo mejor que se tiene. Y ahí sí, se vale diferir porque estamos aprendiendo todos. Eh, la consecuencia del capitalismo según Marx. Vamos a recordar esta diapositiva que ya vimos también en otra sesión, en la sesión de Tocqueville. La concepción del mundo de Marx estaba altamente polarizada. Como les digo, por eso Marx es difícil de leer, porque sí es muy, 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 casi estás conmigo o estás contra mí. Y entonces eso le llevó a ver el mundo distinto del enfoque de Tocqueville, mientras que Tocqueville tenía un modelo de estratificación social que era gradual, en donde había varias clases sociales, desde los muy ricos hasta los muy pobres, y había una gama ahí intermedia entre estos dos extremos. Pues en la clase de Tocqueville vimos que el modelo de estratificación social de Marx es, no, no, proletario o burgués. Punto. No hay puntos medios. Proletario o burgués. Y proletarios muchos, burgueses pocos. Y los burgueses además son malvados. Si hubiera conocido Marx a Tocqueville, yo creo que lo incendia, lo echa a la hoguera, lo quema vivo. Pero a mí Tocqueville la verdad es que me parece que era un hombre bastante sensato. Bueno, ¿por qué estamos viendo esto? Porque Tocqueville decía la sociedad tiene más de dos clases. Y Marx decía eso es falso, arrogante burgués. Eso no es cierto, ¿no? O eres pobre o eres rico. Y muy rico, o eres muy pobre.
Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del capitalismo según Marx? Marx menciona el concepto de clase, refiriéndose a clases sociales, pero para él solo había dos en la historia del capitalismo, o burgués o proletario, eso ya lo vimos. En su espectro de posibilidades no existía la opción de clases intermedias entre estos polos. Al haber solo dos clases, y esto es lo importante muy, para su planteamiento teórico, el proletariado estaría forzado a vender su fuerza laboral a la burguesía, quienes, al poseer los medios de producción, serían la única opción del proletariado para ganar un salario. Este sería el suficiente para poder sobrevivir, con lo que estarían obligados a trabajar para el burgués, quien es el que se lleva todas las utilidades o plusvalías del asalariado. ¿Y estoy diciendo que esto no sucede? No, esto sucede. Hay una pintura muy famosa de Vincent Van Gogh, a mí me gusta mucho su arte, y se llama, es que depende, hay varias traducciones, pero se llama Pelando Patatas o Los Peladores de Patatas o de Papas, pero prácticamente en todos lados lo he encontrado como pelando patatas, aunque en español mexicano le decimos papas. Y la historia que hay atrás de ese cuadro es precisamente de un grupo de mineros que se encargaban de minas de carbón. Y en ese lugar que Van Gogh visitó no había más que una mina de carbón para trabajar. Los trabajadores trabajaban 7 días de la semana, de lunes a domingo, y trabajaban prácticamente 12 o 14 horas diarias. Su vida era despertarse, desayunar a lo mejor un pan con algo de cebolla, la mantequilla era un lujo, eh, le untaban ahí esta cebolla, pan duro además, iban a trabajar, algo comían muy magro, muy elemental, y la comida fuerte para ellos era la cena, y la cena consistía de básicamente siempre de papas. Si había, bueno, de hecho generalmente había pan, aunque fuera duro había pan, y si había por alguna situación mantequilla, entonces la untaban en el pan. Y a Van Gogh le conmovió mucho esta situación porque él vio de primera mano lo que está narrando aquí Marx. No había manera de escapar de ahí, no había forma. La vida era eso, no había más. Sin embargo, esto no quiere decir que la historia de todos, gracias a Dios, sea la historia de estos mineros. Eh, el capitalismo da también para otras cosas. Marx opinaba que esta explotación pondría la situación al borde de la inminente revolución que Marx veía venir y con ello del fin del capitalismo, pero eso no sucedió. Y tan no sucedió que estamos en un sistema capitalista, ¿no? Este, eso no pasó. ¿Qué concepto tenemos actualmente de clases? Bueno, pues ya no es el mismo concepto de Marx. Está fundamentado en el de Marx, pero no funciona igual. El concepto de clases hoy se ha modificado y ya no se consideran solo los ingresos económicos, sino además características sociales y psicológicas. Los actuales factores de clasificación se aplican, entre otros, en estudios de mercado. Y todos hemos conocido algún estudio de mercado, ¿no? Donde aquí en México hay desde clasificación A hasta clasificación D en clase social, A, B, C, D, donde la clasificación A, pues obviamente es la de más altos recursos. No recuerdo bien ahorita los parámetros, porque hay parámetros muy específicos, pero entiendo yo que un parámetro A es el que gana arriba de, en dólares, como $2,500 mensuales. De quien gane de eso y más ya es clase A, porque además hay subdivisiones, hay A más, en B hay B más y B menos. No recuerdo muy bien ahorita el parámetro, pero sí sé que hay desde la A hasta la D, donde la D es la clasificación de la gente que está pues en miseria, en pobreza extrema. Y pues esa es la nueva manera de hacer clases, ¿no? Del 0 al 10, ¿qué tan contenta está con su jefe burgués? 0 es nada, 10 es muy, pero muy feliz. Entonces, aquí Marx está aplicando el nuevo concepto de clases, que no es el mismo que él consideró. Estamos más como Tocqueville, hay una gama intermedia entre las más altas y las más bajas.
La resiliencia del capitalismo, a diferencia de lo que Marx pensaba, la revolución no sucedió como lo acabamos de leer. Y el capitalismo no desapareció, ya que este modelo económico mostró ser más resiliente de lo que originalmente se pensaba. Es más decir, más resistente, más duro de roer, si se quiere llamar de alguna manera, ¿no? Este libro es muy bueno. Se considera que el capitalismo sobrevivió debido a que pasó de ser el modelo de una economía local. Y otra vez insisto, Marx, cuando estudió el capitalismo y escribió el capitalismo era una cosa bastante, ah, pues comparado con la globalización actual, era un asunto bastante local, era muy europeo y muy centroeuropeo además. Em, pero entonces, eso que era un modelo de economía local con posibilidades de alienación local, es decir, ya vimos lo que es la alienación, que es la separación de los individuos del producto de su trabajo, de los individuos entre individuos y luego de los individuos hacia ellos mismos, de una soledad absoluta. Bueno, pues el escenario mundial en el que se vive actualmente ya no son trabajadores locales a los que se puede alienar porque compitan entre sí, sino ahora compiten naciones enteras en busca de recursos. El capitalismo resistió de acuerdo al punto de vista de quien hizo esta declaración. Es que tiene un apellido muy complicado si no se los decía en este momento. eh, Sobrevivió porque Marx nunca pensó que el capitalismo iba a dejar de ser una cuestión de obreros compitiendo por ver quién dejaba un trabajo en la fábrica. Nunca vio venir que iba a ser nación contra nación compitiendo por ver quién le vendía qué cosa a cuál. Se volvió un asunto mundial, lo que hoy conocemos como globalización. Y aquí les pongo un ejemplo de un libro que, si mal no recuerdo, ha estado premiado a nivel internacional. El mundo está en venta. Y es un ejemplo muy claro de esta globalización. Ya no son recursos locales los que se están vendiendo. Ya no es mano de obra local la que se está vendiendo. Ya no es como la época de la colonización que tenías que mandar un barco a explotar los recursos naturales de cierta región y llevarlos por un recorrido de 1 o 2 meses por el mar hasta que llegaba a tu país y ahí transformar la materia prima o traer esclavos de África, para que pudieran hacer ciertos trabajos. No, la cosa está tan así que el mundo está en venta. Ya la materia prima te la vendo y con este concepto que se llama nearshoring, que está muy de moda, yo te vendo la mano de obra, te vendo la materia prima. Aquí mismo construimos la fábrica y gran parte de la producción te la exporto y una parte se queda aquí. Si hay que mandarla a algún lugar, tú me dices a dónde. Pero obviamente en este camino, pues hay un nivel de explotación muy grande. Lo vimos también en la sesión pasada, si mal no recuerdo, sí, lo vimos con Tocqueville, cuando hablábamos de las minorías, que quién defiende a las minorías y ponimos en una de las imágenes a un indígena boliviano, decir, bueno, y al indígena boliviano cuando quieren llegar la empresa transnacional de la India a explotar los recursos minerales, en este caso hierro, pues ¿quién defiende los intereses del indígena? Nadie. Nadie. Le pueden pasar por encima si quieren. Que entiendo yo que ahí sí el gobierno hizo algo, pero son de las pocas veces que sucede. Entonces, eh, allí hay otros 3 ejemplos de otros 3 libros en donde quiero mostrarles cómo hay no solamente una crítica hacia el capitalismo como tal, sino también hay críticas hacia la historia del comunismo. Hay gente que se ha puesto a reflexionar qué de bueno tuvo y qué malo tuvo, y la historia misma pues demuestra que de malo ha tenido bastante. Eh, Ahí están estas recomendaciones: Historia del comunismo, de Enrique Miguel Sánchez Motos. Está La crítica a la economía política marxista. El libro se llama así tal cual, Anti-Marx. Y está también El capitalismo caníbal, de Nancy Fraser. Todos estos con unas visiones complementarias
lo que hemos estado viendo en este momento. O sea, a lo que voy es que no porque el socialismo haya fracasado y haya demostrado que el ser humano no es capaz de compartir de manera racional y distribuir de manera adecuada, al menos el ser humano alejado de Dios, pues tampoco significa que el capitalismo sea la octava maravilla en la que se deba de confiar absolutamente. También hay críticas hacia el capitalismo, desde luego que sí, pero bueno, no todo es malo y en esto estamos funcionando y sabemos que así va a ser hasta que Cristo regrese. Quiero mencionarles para aquellos que de repente son muy pro Marx, pues recordarles nada más que el lado social comunista pues también tiene su lado oscuro. Ha habido masacres salvajes bajo los regímenes social comunistas, porque luego se tiende a pensar que todo lo malo es el capitalismo y todo lo bueno es el comunismo, o todo lo malo es el comunismo y todo lo bueno es el capitalismo. Y como lo vimos en la sesión anterior, uno no tiene que defender colores, uno tiene que defender la verdad del lado del que esté. Y a veces el que piensa de manera comunista o socialista tendrá puntos que dices, bueno, tiene razón y esto sí es así. Y el que piensa de manera capitalista también tendrá razón en ciertas cosas y habrá que defenderlo, pero también ambas partes pues tienen su lado oscuro, ¿no? Y por lo que respecta a los regímenes social comunistas, tenemos el Holodomor, que fue de 1932 a 1933 en la Unión Soviética, en donde no se sabe si fueron de 3 millones a 7 millones de ejecutados. La Gran Purga de 1936 al 38 también en la Unión Soviética, en donde hubo de 600.000 a 1.200.000 ejecutados. Es que es increíble, se dice tan rápido, pero 7 millones de personas muertas en un año. Está grave. Punto número 3 o masacre número 3, el Gran Salto Adelante, así le llamaron, del 58 al 62 en China. No se sabe si fueron de 15 millones a 45 millones de muertos por hambruna. A alguien se le ocurrió la grandiosa idea de hacer un experimento social con los alimentos y resulta que salió tan mal que hubo de 15 a 45 millones de muertos. Yo de verdad no sé si hay una situación donde haya habido más muertos que en este gran santo adelante, pero fue una cosa horrenda y relativamente reciente. Estamos hablando de 60 años atrás en la historia y la verdad es que no es tanto para la historia de la humanidad. La revolución cultural del 66 al 76 en China hubo de 1 millón a 2 millones de ejecutados, no se sabe cuántos fueron. El genocidio camboyano del 75 al 79 con Pol Pot, de 1.700.000 a 2 millones de ejecutados. Por ahí hay un documental acerca de esto. Es más, de hecho, ya está en Camboya todavía se conserva una de las casas donde guardaban ahí a la gente y la torturaban y la han conservado para que nadie se le olvide que esto no debe volver a pasar. Eh, los casos durante la Guerra Civil Española, que fueron del 36 al 39, o los casos en Katyn, en Rusia, en 1940, o durante la Guerra Fría en Europa Oriental, pues ustedes díganme el país que sea, la masacre de Tiananmen en 1989, en China, y más recientemente las represiones inspiradas en la Revolución Bolivariana. Estas represiones han traído miles, si no es que decenas de miles, o tal vez ya, aquí en México ya son centenas de miles de muertos. Y esto ha sucedido, inspirado en la Revolución Bolivariana, ha sucedido en Venezuela, en Nicaragua y en México, por lo menos en estos tres países. O sea que el marxismo pues, tampoco es que digamos que, para quien le guste el marxismo, tampoco es que sea la cosa más hermosa del planeta, ¿verdad? Ahora vamos con la iglesia y el capital, ya para ir cerrando esta sesión, esta clase. Eh, Varios movimientos han surgido principalmente en la iglesia romana, influenciados por la ideología del marxismo-leninismo. Y esto no quiere decir que las congregaciones cristianas no hayan sido influenciadas de alguna manera por estas corrientes teológico-filosóficas. Me gustaría decir que la iglesia cristiana no ha pasado por estas situaciones, pero sí. Empezó básicamente con el movimiento de la iglesia romana y de ahí sí han existido
movimientos importantes dentro del cristianismo evangélico que simpatizan con esta situación. La mayor parte de estos movimientos comparten la indignación de la opresión ejercida de los burgueses contra el proletariado, para utilizar el lenguaje de Marx, y de la función de la iglesia y el evangelio como herramienta de instrucción para el despertar de las masas oprimidas. O sea, el evangelio como arma política. Justificando con ello protestas, en el mejor de los casos protestas, que creo yo que no está mal protestar y hacerlo de manera pública, pero de ahí se han vuelto revueltas y han evolucionado en levantamientos en armas y cualquier recurso que sus partidarios consideren lícito, amparados por su interpretación del texto bíblico. O sea, algo que tiene una razón justificada, loable, hasta necesaria, y que empieza como una protesta que me parece muy sano y muy necesario, pues se les sale de las manos y acaban luego en guerrillas y en guerras civiles y en cuanta cosa pueda suceder, amparados por la Biblia. Ahí tengo, les estoy mostrando cuatro ejemplos de cuatro movimientos fuertes que han tenido lugar sobre todo en América Latina. Uno de ellos, el más importante, es la teología de la liberación, que sigue activo todavía en algunos lugares. Otro es la teología política, y no significa que no se pueda hacer teología de la política, desde luego que se puede hacer teología de cuanta cosa puede existir, pero la teología política tiene tintes de justificación entre el poder eclesiástico y el poder económico y político. Y como lo vimos con Tocqueville, la iglesia no está para asociarse con el poder, está para hacer un contrapeso al poder. Denme 20 segundos. Ok. Tenemos también la teología del pueblo. Esta curiosamente es apoyada por el Papa Francisco. Está apoyada desde Roma. Eh, bueno, diré nada más eso. Y tenemos el social cristianismo, o también llamado los cristianos por el socialismo, pero es social cristianismo. El social cristianismo viene de antes de Marx, pero con Marx recuperó cierta fuerza. Vamos a ver de manera muy rápida cada uno de ellos. El movimiento de teología de la liberación, es un movimiento latinoamericano que empleó herramientas analíticas inspiradas en el marxismo para poder comprender la estructura y dinámica de la opresión. Es decir, prácticamente lo que acabamos de ver en este momento, cómo es que funciona la opresión, por qué hay opresión, quién oprime a quién, por qué, y por qué el oprimido se deja oprimir, entre otras cosas. Para eso, pues habría que leer el Capital completo y los diferentes libros de Marx y de Engels para entender toda esta situación, pero de manera resumida toma elementos del marxismo, la teología de la liberación, para poder comprender por qué el oprimido está oprimido. Postula que el Evangelio aporta elementos en los que se valida la defensa de los pobres y de todos los oprimidos y marginados, y afirma que Dios expresa su preferencia por los pobres a través del Evangelio. Y esto es algo, me parece bastante peligroso, porque si bien es cierto que... Tengo un punto más, perdón. No. Espérame, espérame. Me jugó una trampa mi propia presentación. Denme, aquí estoy ya, aquí estoy ya. Ok, entonces, eh, si bien es cierto que Dios expresa su preferencia por los pobres en el Evangelio, y si bien es cierto que Jesús atendió primero, no sé si decir primero, pero sí atendió de manera bastante importante a los pobres, pues tampoco es que Jesús se levantara en armas. Es que
no podemos olvidar que era lo que el pueblo judío quería que Jesús hiciera y Jesús dijo, no es eso lo que vine a hacer y no es ese nuestro llamado. Es más, si te piden que te lleves la carga 1 kilómetro, llévala dos. Si te dan en una mejilla, pon la otra. No, no, yo no veo que el llamado de Jesucristo hacia su iglesia, el nuevo pacto, fuera una iglesia violenta. No lo veo por ningún lugar, pero en la teología de la liberación sí lo justifican. Sí se permite hacer eso. Eh, y además, la teología de la liberación tiene eh, coqueteos muy claros con el marxismo, o sea, muy, muy claros. No se puede negar la separación entre el marxismo y la teología de la liberación. ¿Cómo se puede asociar a alguien con con una doctrina que abiertamente niega la existencia de Dios? Me parece un tanto absurdo, o me parece que no hay el suficiente conocimiento dentro de la escritura como para tener que recurrir a Marx a preguntarle cómo es que se hace lo que Jesucristo dijo que se tenía que hacer. ¿Cómo es que Jesucristo nos mandaría como referencia a un ateo para que él nos explique de qué trata lo que Jesucristo dijo? ¿O cómo se implementa lo que Jesucristo dijo? Perdón, pero me parece altamente absurdo. Este, pero existe la teología de la liberación. A pesar de estar inspirado en el marxismo, no adopta el ateísmo promovido por este. Bueno, ¿no? Pero aún así es peligroso. La teología del pueblo es una variante de la teología de la liberación que surgió en Argentina en la segunda mitad del siglo XX, perdón, y es un movimiento activo en estos días, promovido desde el Vaticano. Reconoce la lucha de los pobres como una lucha que debe ser compartida por todos los cristianos, no solo por aquellos quienes viven la opresión. Promueve la intervención de los seguidores de esta corriente en la política. Suena muy bonito, pero al final la última diapositiva creo que nos va a aclarar un poco más las cosas. Teología política surgida en Alemania. Analiza la influencia de la religión en la política y el poder. Es a través de este análisis que se reconoce la influencia real de la religión organizada y específicamente el cristianismo en las acciones de los gobernantes. Este punto confirma lo ya expresado por Tocqueville. La iglesia es un contrapeso poderoso en las democracias sanas, a menos que sus dirigentes se unan al poder en lugar de equilibrarlo. La teología política no habla de equilibrios. La teología política habla de uniones. Es distinto, es lo que no se debe de hacer. Y finalmente, los cristianos por el socialismo de Giulio Girardi. Esta postura de la Iglesia de Roma, porque está basada también, tiene fundamento o se apoya bastante en el Concilio Vaticano II. Esta postura de la Iglesia de Roma analizó la manera en la que el socialismo ofrecía a los seguidores del Vaticano una alternativa. O sea, el socialismo ofreciendo al cristianismo una alternativa para el cumplimiento de las enseñanzas de Cristo respecto a la justicia, igualdad y prioridad por los pobres. Qué horror. El socialismo se consideró, junto con sus movimientos armados, una opción política, ética y teológica para enfrentar las injusticias a las que los pobres eran sometidos. Considera que el Evangelio promueve la reestructuración radical de la arquitectura social. En eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. En las formas no. En la idea sí, en la forma no. Exigiendo al capitalismo modificar aquellos aspectos que generan pobreza y marginación. Demanda a los creyentes en Cristo dejar la neutralidad y comprometerse en la solución de la desigualdad. En eso también estoy de acuerdo. En eso sí. Este movimiento católico critica a los dirigentes de Roma acusándolos de estar aliados con los intereses económicos y políticos. Bueno, la crítica vino desde adentro, aunque creo que los métodos no son los que deberían de ser. Estoy por concluir, creo que me faltan 2 diapositivas y terminamos. Es común que un entendido de los negocios del Padre, y hablando de la iglesia, ahora sí de la iglesia, olvidándonos de teologías, comprenda plenamente que el compromiso con el Evangelio incluye conceptos como solidaridad, amor al prójimo, amor por el prójimo y al prójimo, defensa de los desvalidos, misericordia, respeto. Y aquí voy a hacer una pausa. De los trabajos que me hicieron favor de enviarme, de las personas que
que colaboraron con con cumplir con esta tarea que les solicité. Me voy gratamente sorprendido en la mayoría de los casos porque veo de manera muy clara cómo el trabajo del Espíritu Santo a través de la iglesia hace que personas en distintos lados tengan comunión en conceptos básicos y que la interpretación que tienen acerca de lo que la Escritura dice sea bastante sana y me alegra y por eso pongo estos cinco conceptos, porque son constantes en lo que escriben quienes enviaron el documento que les fue solicitado. Es muy común que hablen de solidaridad con quien está necesitado. Mencionan constantemente las enseñanzas de Cristo y de amor por el prójimo. Eso es algo que se comenta de manera constante. Se menciona también la conciencia de que hay que defender a quien está en una situación difícil, de tener misericordia y ayudar, ya sea con recursos materiales, económicos, con compañía, con tiempo, con lo que uno pueda ayudar al que está necesitado y un concepto muy mencionado también es el respeto. El respeto hacia el que es más débil, el respeto al que piensa distinto, el respeto a entre hermanos, el respeto hacia los enemigos, inclusive alguien lo llegó a mencionar en un par de trabajos, porque es una enseñanza de Jesús. Eh, Perdona a tus enemigos, pide por quienes te persiguen. Lo citaron escrituralmente y eso me llena de mucha alegría. Y entonces entiendo que cuando uno tiene todos estos conceptos introyectados, la situación de ver desigualdad, de ver pobreza, de ver necesidad, de ver hambre, de ver con una de nuestras hermanas, Atalia, sordos que son marginados, de ver con Víctor que va a regiones muy pobres a evangelizar, que hay gente que no tiene lo necesario para sobrevivir en un día. En fin, en cada frente vemos las necesidades que hay, pues llena de indignación ver eso. Pero aquí el comprender estos conceptos facilita la empatía con quienes sufren, porque el que es empático ha pasado por las mismas circunstancias o las está viviendo en ese momento. Cuando ves a alguien así es porque te llega al corazón. Pero ese es el riesgo con el marxismo, que tiende a reclamar causas justas. Mucho de lo que reclama el marxismo es justo. Desde luego que sí, o sea, yo creo que no hay un solo cristiano que dijera, verdaderamente cristiano que diga, quiero ver al otro miserable y perdido, pobre y hambriento. Pero por favor, claro que no. Pero tiende a reclamar en el marxismo causas justas, pero desde las entrañas, pasando por alto los conceptos esenciales del evangelio, como la resistencia desde la paz, como el pleno gobierno de Jesucristo que vendrá más adelante, como la contención de la venganza por la justicia que impartirá el Señor a su debido tiempo, etcétera. Marx es tan visceral y Marx reclama cosas, insisto, que me parecen justas, que cuando uno lo escucha es muy fácil caer en la tentación de olvidarse de las enseñanzas de Cristo y entonces decir Marx tiene la razón y hagamos lo que Marx dice, y eso lo sigo viendo en la iglesia al día de hoy. Y me parece que tenemos que aprender a controlar las vísceras y hacer más, dejar que el Espíritu Santo actúe más, porque las causas justas defendidas de la manera equivocada no llevan a un buen lugar. De hecho, son contrarias a lo que nuestro Dios dice y nadie más sabio y más prudente y más sensato que nuestro Dios. El socialismo no es sinónimo, el socialismo y sus derivados no son sinónimos de justicia y equidad social. El socialismo no es sinónimo de justicia y equidad social. No es lo mismo. Se puede llegar a la justicia y a la equidad social, se puede trabajar por la justicia y por la equidad social por otros caminos, no necesariamente el marxismo es la solución. Eh, pero la iglesia se sigue confundiendo con eso todavía. Ok, aquí voy a dejar un ejercicio final. Les hago una pregunta.
No es para responderla ahorita, es para poner un ejemplo de lo que va a suceder en la siguiente semana a partir de ya. Les pongo un ejemplo de una pregunta. ¿Qué peligro latente representa para la Iglesia el que ésta conviva con el pensamiento socialista? Eh, los invito a que hagan esa reflexión. ¿Qué peligro latente representa para la Iglesia que la Iglesia conviva con el pensamiento socialista? Ya vimos que hay movimientos de la Iglesia romana que siguen vivos y que están aliados con la manera de pensar marxista, leninista, comunista y todo esto. Pero también vimos que la escritura dice que tiene que ver la luz con la oscuridad. O sea, la escritura es muy clara en ese sentido. Entonces, ya sabemos que eso viene de la iglesia romana, pero insisto en que la iglesia cristiana evangélica sí ha sido permeada por este tipo de ideologías y por muchas otras que ya hemos visto con los proto-sociólogos o sociólogos que hemos estado estudiando. Entonces, esta pregunta es una muestra porque lo que van a hacer ustedes es que la página que estoy dejando ahí va a quedar en blanco, porque ustedes mismos van a elaborar sus propias preguntas de reflexión. Van a redactar al menos 20 preguntas, solamente las preguntas. El tema de cómo van a venir las respuestas, eso va a ser más adelante en las instrucciones que les voy a dar en poliandes.com, en la plataforma, pero solamente van a redactar al menos 20 preguntas y se sugiere que sea una diapositiva, una pregunta por diapositiva, es lo que se sugiere, para que no sean 20 ahí o 5 de una sola y 4 de una sola. Y si se hace una pregunta de cada diapositiva que hemos visto que van a tener disponibles ahí en poliandes.com, pueden ustedes razonar una pregunta por cada diapositiva de la sesión de hoy. E insisto, no van a contestar todas, ya les daré las instrucciones de cuáles van a contestar y por qué las van a contestar, pero será más adelante cuando tengamos las instrucciones para quienes están tomando el curso de manera eh, simultánea a estas clases. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ok, ya estoy de nuevo con ustedes. Entonces, para quienes están en vivo, continuamos en un momento más. Dejo de grabar y seguimos la sesión. Para quien ve esto de manera diferida, le invito a que se una a las sesiones en vivo. Puede encontrar la oferta académica del área de teología y de otras áreas más en poliandes.com. Allí puede consultar la oferta académica. Le invitamos a que se inscriba a alguna de las opciones que están disponibles. No solamente hay clases como en este caso de sociología, si a usted le interesa más algún otro tema como repaso de los libros de la escritura, como un repaso a través de del Antiguo Testamento o temas como tecnologías de la información aplicadas a al ministerio, eso también lo puede encontrar en poliandes.com. Los recursos para estas áreas pues básicamente y generalmente son gratuitos. Y si no lo fueran, de todas maneras tendrían un costo muy accesible, pero generalmente son, para quien está viendo esto en diferido, son gratuitos. Eh, pues le invito a que haga sus comentarios aquí en la caja de comentarios en YouTube. Si le podemos ayudar en algo, con todo gusto lo haremos. Y pues me quedo con la sesión en vivo para poder comentar lo que necesitemos platicar en un momento más. Ahora solamente necesito encontrar dónde dejo de grabar. Ah, ya. Hasta muy pronto.